Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, las elecciones de 1962 tuvieron un triple empate entre los partidos de Odría, Haya y Belaúnde. Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizó un golpe de Estado bajo el argumento que, en este caso, los resultados se habían alterado con la existencia de una serie de irregularidades. Lo que sucede es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, liderado por Ricardo Pérez Godoy, realizó un golpe de Estado a Prado Ugarteche bajo el argumento que existió irregularidades y alteraciones en el resultado de las elecciones de 1962. Estas elecciones habían presentado un triple empate entre los candidatos Haya, Odría y Belaúnde, y el Congreso debía elegir al presidente. Sin embargo, la razón principal es que las Fuerzas Armadas aún tenían un veto al APRA. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El titular de un diario de inicio del siglo pasado decía lo siguiente: captura de terroristas apristas complicados en la rebelión de octubre de 1948. A partir de este titular podríamos afirmar que el proceso de en manifiesto hace referencia a la ruptura política que existía entre el APRA y su aliado Bustamante. Lo que sucede es que en ese caso el Fredena tuvo como candidato a Bustamante y Ribeiro, y su aliado en esta candidatura fue el APRA. Sin embargo, el 3 de octubre de 1948 se realizó en el Callao un motín donde existió participación aprista junto a marineros. Esto demostraba la ruptura entre los otrora, ¿no?, aliados, ¿no?, los antiguos aliados. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En relación a los acontecimientos históricos referidos al gobierno de 1930 a 1968, establezca el orden correcto. Primero, hablamos de la ley de emergencia, claro, porque esto se da en 1932. Luego hablamos de la firma del protocolo de Río de Janeiro, que se da en 1942. Luego hablamos de la ley de seguridad interior, que se dio en 1949. Luego hablamos del boom pesquero, que se da en 1959. Finalmente el escándalo de la página 11, que se da en 1968. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El movimiento de países no alineados surgió con las bases establecidas en la Conferencia de Bandung en 1955. Los principales acuerdos relacionados con este movimiento serían: hablamos de la condena a toda forma de segregación racial, claro que sí. La defensa de la soberanía e igualdad de todas las naciones, también. Luego, la política de neutralidad en la Guerra Fría, también. Después, la defensa de desarme y prohibición de las armas atómicas, también. Ahora, el rechazo a la inversión económica extranjera, no, esto no. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La perestroika fue un paquete de medidas implementado por Mikhail Gorbachev que consistía en la privatización de empresas, la eliminación del control de precios, la flexibilidad laboral, entre otras. Por ende, podemos afirmar que el objetivo fundamental era dinamizar la economía soviética a través de una serie de medidas de liberación económica. Lo que sucede es que las medidas económicas de Mikhail Gorbachev estaban influenciadas por el modelo neoliberal, que implicaba limitar al Estado, a un rol subsidiario, es decir, sin mayor intervención en la economía, y por lo tanto se tratarían de medidas de liberación. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Nikita Khrushchev y John F. Kennedy promovieron un periodo de distensión en el contexto de la Guerra Fría, caracterizado por promover el diálogo, normalizando las relaciones diplomáticas y frenar la carrera armamentista para obtener un equilibrio estratégico, evitando así un conflicto nuclear. El periodo en mención se denomina, hablamos de la coexistencia pacífica. Lo que sucede es que la coexistencia pacífica, definida como el periodo de diálogo entre las superpotencias en su afán de frenar las pugnas armamentistas y encontrar un equilibrio basado en el reparto por la integridad territorial de Estados Unidos y la URSS, fue impulsado por Nikita Khrushchev y John F. Kennedy. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Hacer de Perú un país independiente y cambiar las estructuras para que el Perú se desarrollara con independencia, con soberanía, no un país vencido de rodillas como era aquí. Aquí mandaba el embajador americano, y cuando yo era presidente, el embajador tenía que pedir audiencia y yo manejaba a 6 pasos, yo los fregué.
Este argumento fue esgrimido por Juan Velasco Alvarado ante César Hildebrand, un periodista peruano, en una entrevista periodística que se dio el 3 de enero de 1977. Y de este pequeño texto podemos inferir que estamos hablando que su gobierno tenía una clara postura nacionalista y antiimperialista. Lo que sucede es que la retórica de Velasco siempre tuvo una clara tendencia nacionalista y antiimperialista. Obviamente hablamos antiimperialista norteamericana, como se nota en su respuesta 2 años después de la culminación de su gobierno, ante una entrevista periodística, que es la que hemos leído aquí. A pesar de ello, se mantuvo una dependencia económica hacia Estados Unidos como principal comprador de nuestros minerales. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La década de 1980 en el Perú tuvo graves dificultades sociales, económicas y políticas. Establezcan la alternativa correcta con respecto a este periodo. Hablamos que Sendero Luminoso fue un movimiento subversivo de prácticas terroristas que tuvo amenazado al Estado peruano. Claro, lo que sucede es que Sendero Luminoso fue una organización política que durante la década de 1970 fue preparando la lucha armada, la cual la inició con la quema de material electoral en la localidad de Crucis, en Ayacucho. Con el pasar de la década hablamos del asesinato de autoridades ya estatales, poblaciones opositoras y destrucción de obras públicas. Eran actos terroristas que tenían por objetivo demostrar la ineficiencia de un viejo Estado, entre comillas, que debía ser eliminado. Claro, usaron la violencia en aquellos años. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Alberto Fujimori venció en las elecciones presidenciales de 1990 a Mario Vargas Llosa y su victoria electoral se vio beneficiada por elementos como, en este caso, hablamos del desprestigio de los partidos políticos tradicionales. Claro que sí, la gente desconfiaba de esos partidos tradicionales, eso es verdad. La desilusión política de militantes de la izquierda peruana también. Hubo mucha desilusión de los partidarios de los partidos de izquierda en el Perú. En esa época, todo eso favoreció a Alberto Fujimori en esas elecciones. Luego, el gran prestigio con el que contaba el ingeniero Fujimori, no. Lo que pasa es que Fujimori no tenía tanto prestigio. Incluso hay un libro que les recomendamos que lean, que se llama El Tsunami Fujimori, que explica cómo tuvo ese gran éxito Alberto Fujimori en esas elecciones ante Mario Vargas Llosa, porque prácticamente era una elección ganada de Vargas Llosa. Pero ganó Alberto Fujimori y todo lo demás ya es historia que nosotros conocemos. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a la descentralización económica. ¿No dice predomina el criterio de mérito por resultados de la gestión? No. ¿Debe corresponder a una distribución equitativa de los recursos? Claro que sí. ¿Promueve el desarrollo de autosostenido de la región? También. ¿Verdadero? ¿Fomenta el desarrollo de políticas de gestión centralista? No. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un analista geopolítico en una entrevista televisiva afirma que en el proceso de integración de los países de la región es necesario promover el desarrollo de las poblaciones de frontera y de esta manera se posibilita la integración a nivel político. Fortalecer lo que se busca es fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos estados. Lo que sucede es que la integración fronteriza constituye un proceso orgánico acordado por dos estados en sus espacios fronterizos colindantes cuyo objetivo es promover el desarrollo sobre la base del aprovechamiento complementario de sus potencialidades. Hablamos de sus recursos, costos y beneficios compartidos. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a la geografía política de América, identifique los enunciados correctos. ¿El único estado libre asociado se localiza en las Antillas Mayores? Sí, verdadero. ¿La región con menos estados independientes es Norteamérica? También es correcto. ¿Surinam es un territorio dependiente de los reinos de los Países Bajos? No, es incorrecto. Asunción es la ciudad capital de un país centroamericano. Asunción está en Paraguay, Sudamérica, incorrecto. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La zona occidental del continente americano presenta sistemas orográficos generados a partir de la subducción entre las placas tectónicas. De los relieves resultantes del referido proceso geológico podemos mencionar o afirmar lo siguiente. Hablamos de las montañas rocosas. Lo que sucede es que las montañas rocosas o rocallosas se extienden por Canadá y Estados Unidos.
Este eje orográfico se formó a partir de la subducción de las placas pacífica y norteamericana, razón por la cual presenta una proximidad a la costa occidental del continente. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos al relieve africano. No dice, el continente es muy accidentado en el sector oeste y meridional. No, incorrecto. La formación de cordilleras predomina en el valle de Rift. No, también es incorrecto. La isla de Madagascar se encuentra rodeada por aguas del Océano Índico. Eso sí es correcto. El volcán del Kilimanjaro es la cima de mayor altitud del continente. También es verdadero. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La disponibilidad de alimentos y la prosperidad económica han favorecido el crecimiento demográfico de Europa. Sin embargo, sigue siendo uno de los continentes menos poblados. Sobre este aspecto de la realidad europea, identifique los enunciados correctos. El mantenimiento del declive de las áreas urbanas asociados a un elevado grado de ruralismo. No, eso es incorrecto. Europa nórdica registra los niveles de vida más altos del planeta. Eso sí es correcto. Francia y Reino Unido poseen un alto índice de población de otras culturas. También es correcto. La contención de la tasa anual de crecimiento vegetativo también es correcto. En este caso, la letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.